Dios les bendiga, pues estamos en la última lección de disciplinas espirituales. Yo te quiero pedir un favor, que sigas invitando a más hombres a que se integren a la Academia de Hombre a Hombre. Que miles de hombres en el mundo sean transformados por el poder de su palabra y esta academia llegue a todas las naciones. Así que ayúdanos en eso, a compartir y orar por el pastor Chris Richards, que Dios le puso este proyecto en su corazón para ser de gran bendición. Y bueno, quiero compartir la última lección que me corresponde a mí. Y quiero hablar acerca de la disciplina de la lectura bíblica. ¡Wow! Sabes, una ocasión estaba dando clases en un instituto bíblico muy grande en México y invité a uno del equipo pastoral de la iglesia del doctor Cho, que ya está en la presencia de Dios. Y cuando estábamos ahí, ellos estaban explicando acerca del crecimiento de la iglesia y todo lo que ellos hacían. Uno de los alumnos hizo una pregunta que quizá no debió haber hecho, por la respuesta que fue muy fuerte. Y esa pregunta que hizo este alumno le dijo a esta persona del equipo pastoral: ¿por qué las iglesias en Corea del Sur están creciendo a ese nivel? Imagínate, 1 millón de personas en la iglesia y las de México no. Y ella respondió: porque los coreanos sí oramos, sí ayunamos y sí leemos la Biblia. Fue fuerte. Y ellos hicieron una investigación. Y México, en Latinoamérica, según la investigación de los coreanos, es de que es el último lugar en la lectura de la Biblia. Entonces Dios no se puede revelar, porque Dios se revela a través de su palabra. Quiero leerte Hebreos capítulo 4, versículo 12, que dice así: porque la palabra de Dios tiene vida y tiene poder. ¡Wow! ¡Qué poderoso! Porque la palabra de Dios tiene vida y poder. Es más cortante que cualquier espada de 2 filos y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona, y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto quiere decir que cuando leemos la Biblia tenemos vida y tenemos poder. Esto quiere decir que cuando leemos la Biblia nuestra alma es descubierta. El leer la Biblia debe ser una disciplina espiritual básica para crecer en todas las áreas de nuestra vida. Creo que tú lo sabes, pero quiero recordarte lo que la Biblia tiene: 66 libros. 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. ¿Y qué crees? Todo fue inspirado por Dios. Todo. Desde el Génesis al Apocalipsis, todo fue inspirado por Dios. Pastor, ¿por qué leer la Biblia? Porque la Biblia dice, la misma Biblia dice que cuando la leemos seremos felices. El salmista en el capítulo 1, en el versículo del 1 al 2, dice: feliz el hombre que pone su amor en la ley del Señor y en ella medita noche y día. Feliz. Porque si tú descubres que el Señor es nuestro pastor y con Él nada nos faltará. Descubres que Él es nuestra roca, que Él es el que levanta nuestra cabeza. Entonces cuando vienen las situaciones adversas, tú vas a la Biblia y hay promesas, ahí está la revelación más clara. Muchas veces buscamos que alguien nos profetice: está mal. No, no está mal, está bien. Para eso Dios ha levantado a grandes hombres suyos. Pero tú puedes leer la Biblia y ahí encontrarás su revelación. La felicidad que Dios da es incomparable. La felicidad no la encontramos en el mundo, o lo que el mundo te ofrece es temporal. Y en esta lección quiero que te quede claro, de ahí conmigo, la felicidad que Dios da es incomparable. Lo segundo, ¿por qué leer la Biblia? Porque darás fruto. El Salmo, capítulo 1, versículo 3, fíjate qué interesante, dice: ese hombre es como un árbol plantado a la orilla de un río, que da su fruto todo lo que hace
le sale bien. ¡Wow! Qué interesante cuando el Señor habla con Josué y le dice, no te apartes de este libro de la ley. Pero también le dice, medita en él de día y noche. Todo el capítulo 1 es una riqueza y un desafío de no apartarse de la palabra. Haz todo lo que Moisés, mi siervo Moisés, te enseñó. Y me encanta cuando el Señor le dice a Josué, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. A nuestro Dios le agrada la gente fructífera. Ojo con eso. ¿Qué tan fructífero has sido todo ese tiempo? ¿Has dado fruto? ¿En lo que va de este año has dado fruto? ¿Cuántas almas has ganado para Cristo? ¿Cuáles son tus frutos? Porque al Señor le agrada la gente fructífera. De hecho, encontramos que Jesús animó a sus discípulos a dar fruto. Cuando vemos Juan capítulo 15, versículo 8 dice, cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Y me encanta esto. Eso le da mucha gloria a mi Padre. ¿Quieres darle la gloria a Dios? Da fruto. Ahí anótale, ahí en tus notas, una vida fructífera agrada a nuestro Dios. Qué interesante que Jesús dice, quiero ser mis discípulos, den fruto. Así le darán la gloria al Padre. ¿Qué más? ¿Por qué leer la Biblia? Porque la Biblia te va a alejar del pecado. Todos los días somos tentados para pecar. Todos los días. Pero cuando tú lees la Biblia y ves en el Salmo 119, versículo 11, el salmista dice, he guardado tus palabras en mi corazón para no pecar contra ti. Qué interesante que él bebe de esa palabra. Qué interesante que en medio de sus tentaciones, en medio de sus deseos, viene la palabra del Señor y lo cubre de todo pecado. Me he encontrado mucha gente que dice que se equivocan porque no existe un manual de vida. Están equivocados. Sí existe un manual de vida, que es la bendita palabra de nuestro Dios. ¿Por qué leer la Biblia? Porque la Biblia nos exhorta, nos enseña y nos corrige. No solamente cuando leemos la Biblia encontraremos promesas que, wow, dices, me alegró, sino que muchas veces vas a ser confrontado. Es más, necesitas ser confrontado. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16, Pablo le deja estas palabras a Timoteo y le dice, toda escritura está inspirada por Dios. Le recuerda que está inspirada por el Señor. Y le dice, y es útil para enseñar, es útil para reprender, es útil para corregir y es útil para educar. Y dice, en una vida de rectitud. Si tú observas en lo que hemos visto en la clase, fructíferos, que todo te salga bien y rectitud. ¡Wow! Pastor, yo quiero eso. Hay que leer la Biblia. Hay que proponernos que todos los días, ¿quieres sabiduría? Lee Proverbios. ¿Quieres conocer más del Verbo que se hizo carne? Lee el Evangelio de Juan. ¡Qué bendición! Hombres, es encontrar que todo fue inspirado por Dios y lo hizo a través de estos hombres para nuestro crecimiento espiritual. ¿Qué más? La Biblia dice que seremos bienaventurados. Lucas capítulo 11, versículo 28. ¡Wow! Dice, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Bienaventurados serás. Bienaventurado significa 3 veces bendecido. Por eso, hoy más que nunca ahí con tus compañeros, con los hombres que estás, deberíamos esforzarnos por leer la Biblia todos los días. Es más, dile ahí al que está, tienes que leer la Biblia, dile, porque queremos ser bienaventurados. La Biblia es llamada como la espada del Espíritu. Efesios capítulo 6, versículo 17. Por eso, tomen toda la armadura que Dios les ha dado, para que puedan resistir
en el día malo. Que la palabra de Dios sea la espada que les da el Espíritu. Qué interesante, vuelvo a leerlo. Tomen toda la armadura que Dios les ha dado para que puedan resistir en el día malo. Otra versión dice, en el día de la tentación. Que la palabra de Dios sea la espada que le da el Espíritu. Cuando vengan esos días malos, cuando venga esa tentación y te pregunten, ¿por qué no caíste? Porque tengo la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor, y peleaste. También vemos que la Biblia, hombres, es llamada la lámpara. El Salmo 119, versículo 111. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz en mi camino. También la palabra es perpetua. Mateo capítulo 24, versículo 34 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Qué interesante que todo esto nos nutre y nos desafía. No, leer la Biblia no es aburrido. Solamente necesitamos estrategias para saber leerla. Tenemos que ponernos las pilas y leer la palabra del Señor y tener una actitud correcta hacia la palabra del Señor. Hay una historia que me encanta en el libro de Nehemías, en el capítulo 8, parafraseando del versículo 2 al 12. Fíjate lo que dice la Biblia. Lo que dice esa historia, el primer día del mes séptimo, el sacerdote Esdras trajo el libro de la ley ante la reunión compuesta de hombres. Y dice que desde la mañana hasta mediodía, Esdras, ¿sabes qué hizo? Leyó en presencia de todos ellos. Estaba leyendo la palabra delante de la plaza que está frente a la puerta del agua. Pero mira la actitud que tenían cuando Esdras, el pueblo tenía cuando Esdras estaba leyendo. Dice, todo el pueblo estaba atento a la lectura del libro de la ley. Ellos leían en voz alta el libro de la ley de Dios y lo traducían para que se entendiera claramente. El versículo 9 dice, y como todo el pueblo lloraba al oír, ponían atención y lloraban. ¿Por qué lloraban? Porque estaban siendo quebrantados. La palabra de Dios es viva y es eficaz. La palabra de Dios nos corrige. La palabra del Señor nos educa. Dice la Biblia que todo el pueblo lloraba al oír el libro de la ley. Tanto el gobernador Nehemías como el maestro y sacerdote Esdras, los levitas que explicaban la ley al pueblo, dijeron a todos que no se pusieran tristes ni lloraran, porque ese día estaba dedicado al Señor. Entonces dice la Biblia que toda la gente, terminando, se fue a comer y a beber y a compartir su comida y celebraban una gran fiesta. ¿Por qué? Porque habían escuchado la palabra. ¿Por qué? Porque habían escuchado acerca de la unidad. ¿Por qué? Porque habían escuchado acerca de compartir. Ahora, viendo esta historia, debemos aprender nosotros que debemos de estar atentos a la palabra del Señor. Cuando tú pones atención a la palabra, o lees la Biblia, o escuchas el mensaje, la fe viene por el oír la palabra del Señor. Todas las personas que estaban allí tenían buena actitud. Tú debes de tener buena actitud cuando se predica la palabra o cuando lees la palabra. Quiero darte estos consejos. Primer consejo antes de terminar. Debes dedicarle tiempo. Pastor, es que ando ocupado acá, ando ocupado ya. No debes de tener. Debes dedicarle tiempo. Porque el versículo 3 dice, y leyó el libro delante de la plaza que estaba cerca de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de los hombres. Fue largo lo que se dedicó, pero algo pasó cuando hubo esa lectura, algo sucedió. El pueblo no fue el mismo. Hombres, tu grupo de hombres no debe ser el mismo después de tener planes de lectura. No debe ser el mismo. Tenemos que crecer, vamos.
Creo que lo podemos lograr. Otra cosa que ellos hicieron, estos hombres, fue que la recibieron con gozo. Todo el pueblo, dice el versículo 12, todo el pueblo se fue a comer, a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido la palabra del Señor. Wow. Que tu pastor diga, ¿por qué está cambiando este hombre? Porque estoy leyendo la Biblia, pastor. ¿Por qué te estás haciendo más obediente? Porque estoy leyendo la Biblia. ¿Por qué te estás haciendo más generoso? Gloria a Dios. Porque estoy leyendo la Biblia. Nosotros debemos tener, hombres, debemos de tener el mismo gozo y la misma alegría cuando comprendemos la palabra de Dios. No todo lo que vas a leer en la Biblia te va a agradar, pero todo lo que vas a leer en la Biblia es lo que necesitas. Porque pasó Mateo capítulo 19, versículo 22. Dice que cuando el joven rico oyó las palabras del Señor, se fue triste porque tenía muchas posesiones. No quiso despojarse, no hizo caso a la palabra. Y por lógica, por no hacer caso a la palabra, no viene la bendición de Dios. Pero cuando tú lees la palabra y obedeces, aunque no lo sientas, sabes que estamos en un mundo que está movido por el sentimiento. No leí porque no sentí, no asistí porque no sentí, no vi porque no sentí. No es así. El evangelio no es de sentimientos. El evangelio es de convicciones. Tercer y último testimonio, consejo que te doy: debemos de creerla. Creer la palabra del Señor. Juan capítulo 2, versículo 22 dice: por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que el Señor había dicho. Creyeron porque vieron. Tú vas a ver, vas a creer, porque vas a ver la gloria de Dios. Y por último, honra la palabra del Señor. La palabra de Dios debe tener en nuestra vida un lugar de honor, no abandonada, no tirada. Job capítulo 23, versículo 12 dice: del mandamiento de sus labios nunca me separaré. Guardaré las palabras de su boca más que mi comida. Esas palabras de Job son increíbles. ¿Y qué decir las del salmista? Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra por todas las cosas. Cosas suceden cuando leemos la palabra del Señor. Me encantó leer que el fundador de la Cruz Roja a nivel mundial creó la Cruz Roja después de que alguien le dio una Biblia y comenzó a leer acerca de la parábola del buen samaritano. Eso trajo un impacto a su vida y a su corazón y creó la Cruz Roja. ¿Qué está pasando contigo al leer la palabra del Señor? Pastor, ahorita nada porque le he descuidado. Vamos a honrar la palabra, vamos a tener esa disciplina, pero también vamos a predicar la palabra del Señor. Te lanzo ese reto: léela, practícala, predícala, y que tu grupo de hombres crezca para la gloria de Dios. Hombres, créanme que ha sido un honor para mí estar con ustedes esas 4 lecciones. Espero sea de bendición. Compártelas con más personas, que más gente se unan, pero no me quiero despedir de ti sin orar por ti. Que el Señor te bendiga, que el Señor te ayude. Y no sé, algún día nos veremos y podremos testificar lo que Dios ha hecho a través de la academia Hombre a Hombre. Permíteme orar. Señor, gracias por cada hombre que llevó estas 4 lecciones de disciplinas espirituales. Ayúdanos a honrar la Biblia. Ayúdanos a leer tu palabra. Ayúdanos a practicarla. Que no solamente seamos oidores, sino hacedores de tu palabra.
Yo bendigo a cada hombre que está viendo esta lección. Toca su corazón. Y que seamos fieles lectores de la palabra, porque tu palabra es viva y tu palabra es eficaz. Levanta todos los grupos de hombres en el nombre poderoso de Jesús, te lo pedimos. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Sigue la Academia de Hombre a Hombre. Bendiciones.